Bienvenido a Canal del Miedo. Bienvenidos al nuevo episodio. He echado un vistazo a todo lo que vimos el año pasado y he elegido hasta los 35 vídeos más terroríficos. Así que muchas gracias por estar conmigo un año más. Y ahora, apagad las luces y echemos un vistazo a los vídeos más terroríficos de 2023. Parte 1. El siguiente video me lo envió uno de los espectadores. Como Jacob admite en su correo electrónico, lo encontró en TikTok, pero aunque buscó por todo internet, no pudo encontrar la fuente. Por desgracia, yo tampoco pude. No obstante, la grabación es bastante interesante porque fue tomada con una cámara de policía que llevaba Cole. Sigo el agente que fue llamado al lugar de los hechos. El incidente se produjo después de que una mujer aterrorizada pidiera ayuda tras volver a casa de hacer la compra y encontrarse la puerta principal abierta de par en par, lo que podría significar que alguien había entrado a robar. Sin embargo, no se trataba del intruso, sino de algo completamente distinto. Eche un vistazo. I left for a while to go shopping, and when I came home, the door is open. I think somebody broke in. Does anyone live in the house? Yes, my husband, myself, and our 2 kids, but they're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police! If anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police. Anyone inside, make yourself known. Downstairs, clear.
Yeah, we're good. Cuando uno de los policías sube las escaleras, a veces podemos ver fallos en la grabación, lo que por sí mismo indica que algo no iba bien. En cuanto sube las escaleras, la puerta de una de las habitaciones se abre lentamente, pero cuando mira dentro, no hay nadie. Curiosamente, en un momento dado parece que algo camina justo detrás de él mientras baja las escaleras, pero cuando se da la vuelta rápidamente, el pasillo parece estar vacío. El video es impresionante, sobre todo si procede de una cámara de policía real. Por desgracia, no podemos verificarlo, pero me encantaría leer lo que tienes que decir sobre este video en los comentarios. ¿Es real? ¿O se trata de una falsificación muy bien hecha? Danny Ramírez, que trabaja como camionero, está cansado de un largo viaje y se toma un descanso. Sin embargo, pronto se arrepiente de su decisión cuando oye algo así. Started to hear stuff out here. I'm over here on 97 on the rest stop. And, I don't know. What the hell is that? What the heck is that? What the absolute heck is that? Starting to regret that I stopped at this rest stop. And they say Bigfoot isn't real? I don't even want to stick my arm out the window. I can't believe. Los sonidos, que al principio parecían los aullidos de un lobo, se convierten rápidamente en un grito aterrador cuyo origen podría ser algo completamente distinto. Algo mucho más misterioso que un simple animal. Pero, ¿qué era? ¿Qué podía esconderse en este oscuro bosque? ¿Un Bigfoot? ¿Un Skinwalker o tal vez algún otro misterioso críptido? El usuario de Rarelcuembo Slash decidió visitar a su familia, que vive en una casa muy antigua construida en la década de 1860. Era su primera visita en 10 años, e incluso de niño estaba convencido de que la casa estaba simplemente encantada. Según describió, en mitad de la noche le despertaron de su sueño unos susurros suaves e inexplicables. Cuando recobró el conocimiento, ocurrió algo muy extraño. Así que cogió rápidamente su teléfono y empezó a grabar. Fuera lo que fuese, se silenció por un momento, para volver a empezar poco después. Aunque lo que experimentó fue extraño, no tuvo miedo. Al menos hasta el momento en que ocurrió algo más, algo que le hizo pasar el resto de la noche en su coche.
sin saber qué hacer, siguió sentado en la cama grabando lo que ocurría. En algún momento, oyó un susurro muy claro, un susurro cuya fuente parecía estar en algún lugar muy cercano. Un susurro engañosamente parecido a la voz de un niño pequeño. El siguiente caso proviene de una familia hindú muy especial. Un día su vida sencilla, cotidiana y normal se vio ligeramente alterada. Todo empezó con lo que, a primera vista, parece un video normal y corriente. Según el autor de los vídeos, así empezó todo. Desde el momento en que un día su hijo empezó a prestar atención a algo que ni él ni su mujer podían ver. En este mismo video, el niño parece algo asustado, pero con el tiempo, el niño empezó a llamar a lo que fuera su propio amigo. Pocos días después, se produjo otra extraña situación. Mientras estaban sentados juntos en la habitación principal, la alarma saltó de repente sin motivo. Era extraño, pero no le prestaron mucha atención en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, su actitud empezó a cambiar. Un niño inocente sentado en el suelo jugando tranquilamente y, en un momento dado, algo que ni siquiera podemos ver le roba el cuaderno. Los asustados padres ya no podían ignorar algo así. Pidieron consejo a la gente y le sugirieron tocar canciones religiosas, tanto hindúes como cristianas. Pero nadie podía saber qué efecto tendría un experimento así. Cuando las canciones religiosas llenaron la casa, empezaron a salir gusanos retorciéndose por varios sitios, casi al mismo tiempo. Era muy extraño, porque algo así no había ocurrido nunca. En total, pudieron cazar 33 gusanos que salieron al son de las oraciones. Y una cosa era cierta, la situación se estaba poniendo muy seria. Durante una de las noches siguientes, el hombre se despertó por un ruido procedente de la habitación principal.
Para empeorar las cosas, el número de noches inquietas pronto empezó a aumentar. Could you please drop? Fuera lo que fuese, parecía que poco a poco se hacía más fuerte, al igual que la actividad. Curiosamente, a estos sucesos siguieron casi 2 semanas de silencio, y justo cuando parecía que todo había terminado, una cámara grabó algo realmente extraño. Cuando recibió una alarma de movimiento en mitad de la noche y fue a comprobarlo, no encontró nada sospechoso, pero la cámara captó una misteriosa figura apenas visible que parecía moverse justo detrás de él. Pronto, Zack decidió compartir sus pensamientos sobre todo lo que estaba ocurriendo. Cree que la situación en la que se encontraban tenía algo que ver con una anciana que acogieron como ama de llaves hace un tiempo. Su comportamiento era muy extraño, nunca se comía las comidas que preparaba, y por la noche solía sentarse en la oscuridad y mirar a la puerta sin motivo. Al final, tuvieron que dejarla marchar porque el niño simplemente tenía miedo, pero poco después empezaron a ocurrir cosas difíciles de explicar en el apartamento. Y debido a esto, temía que ella hubiera echado una maldición sobre su familia. Y lo que era aún peor, fuera lo que fuese, no tenía intención de detenerse, y los días siguientes trajeron una nueva dosis de miedo. Durante una de las noches siguientes, volvieron a despertarse, pero cuando Zack fue a comprobarlo, esta vez, no descubrió nada especial. Solo pudo ver lo sucedido, después de mirar la cámara. Y de nuevo objetos que se movían solos y una vez más una figura misteriosa. Pero después de un rato, experimentaron algo completamente diferente. Who is it?
Who is it? En medio de la noche, alguien trató de entrar en el apartamento. Pero cuando Zack abrió la puerta, no pudo ver ni rastro de ningún intruso. Es más, casi en el mismo momento oyó pasos detrás de él, pero cuando se dio la vuelta simplemente no había nada. Después de eso, fuera lo que fuese, empezó a mostrar cada vez más actividad. Dejó de mover objetos suavemente y empezó a lanzarlos. Cada día era más fuerte. Tengo que admitir que después de ver este video, o más bien videos, me he quedado bastante impresionado. Y es que vamos a ver imágenes de una noche en la que varios agentes de policía fueron llamados a un lugar bastante inusual. A un lugar donde cierta mujer se atrincheró. Una mujer que en realidad podría haber estado poseída. El primer video que veremos muestra el momento en que la policía llega al lugar. Ten cuidado porque hay una luz parpadeante en la grabación, así que si eres sensible a ella, salta a la hora visible en la pantalla. Milka. Tu jesteś, chodź misiu. Nie bardziej jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. Chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, tu przecież cię widzę. To nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka. Kamilciu. Chodź na dół, twoje dziecko cię woła. Chodź Kamilcia, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Wiki cię woła. Una mujer hace ruidos inhumanos y se asoma a la ventana de una casa envuelta en la oscuridad. Es una imagen de la que hasta la mejor película de terror estaría orgullosa. Pero, quisieran o no, la policía tuvo que entrar. Jezu, jak to ona tak warczy? Ona. Ja pierdzielę. Przyzmy, kurwa, tak? No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, tam. Idź tam do... Uważaj. No nie, no szkoda. A wy ją widzicie w ogóle? No nie, nie. Nie, jak się schyliła, to wystraszyła.
pierdolę. A pesar de sus esfuerzos, la policía tuvo serios problemas para entrar en la habitación, y no es de extrañar, ya que la mayoría de nosotros saldríamos corriendo al oír los ruidos que hacía. Un poco más tarde, apareció alguien que parecía estar relacionado con la misteriosa mujer y, utilizando el nombre de un niño, intentó iniciar la conversación. Chodź, Wiktoria jest. To jest córka. Kamila, chodź, Wiktoria przyjechała. Uwaga, uwaga. Dobra, bez wstawaj. Kamilka. Kamila. Ona jest nad nami u góry, od góry ktoś widzi. Damiane, byśmy się zmienili pozycjami, mogliśmy sami zabić. Odsuń się i Nie? uważaj, bo łeb kurwa dostanie. Drut ma jakiś. Niech pan wyjdzie i odliczymy jakąś osłonę. Por desgracia, este es el último video que tenemos. Por suerte, según los informes, al final consiguieron sacarla a rastras y fue trasladada a un hospital. Hace un tiempo, Isaías y su primo, a falta de algo mejor que hacer, decidieron dar un paseo nocturno por el barrio. En un momento dado, escucharon unos ruidos extraños que ninguno de los dos supo identificar, a pesar de haber vivido toda la vida cerca del bosque. Por precaución, empezaron a grabar y poco a poco fueron a comprobarlo. El video termina en el momento en que una extraña criatura aparece ante nuestros ojos. Una criatura cuyo aspecto es asombrosamente similar al famoso Crowley. El final del video es bastante sospechoso, como si no quisieran que viéramos más, pero como explicaron después, era un Snapchat con límite de tiempo y después de lo que vieron, no les apetecía volver otra vez al mismo sitio y exponerse a cualquier peligro. Y esto tiene mucho sentido porque no tenían ni idea de qué era esa criatura. Unos días después del incidente, volvieron al lugar, pero no había rastro de la misteriosa criatura. Sin embargo, esta vez también consiguieron grabar algo sospechoso. Mientras estaban cerca del puente escuchando en silencio, al apuntar la cámara hacia los árboles lejanos se puede distinguir un ligero movimiento. Por desgracia, estaba demasiado oscuro para saber exactamente de qué se trataba. Pero es muy posible que lo que vieron bajo el puente siguiera presente en la zona. He recibido de uno de vosotros, de Filip, otro video muy inquietante de Polonia. Y de nuevo, como en el video con la policía, la protagonista es una mujer. Una mujer que actuaba de forma bastante extraña. Nie, ja się kurwa boję trochę. Tak, kąta. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś takie dźwięki wydał. No tak, no. Pole wieciarki wierzy. Ona się doli pod pociąg, nie? Co jest?
Grane, to ja nie mam pytań, nie? Ty, gdzie są psy, kurwa? Nie jestem za dzwonieniem po psy, ale kurwa w tym wypadku to trzeba, nie? No. Pan na kto zadzwoni zaraz? Gdzie są te kurwa sokisty, ty? Sokiści. Nie wiem. Zatory to łapali, no Tak, kurwa, za to dzieje też się? Una mujer de pie en la distancia de repente empezó a hacer ruidos fuertes, antinaturales, como si algo realmente malo estuviera sucediendo. Hay algunos rumores en internet de que la situación se produjo en Cracovia, pero el video fue grabado cerca de una estación de tren de la ciudad llamada Arcepin. Curiosamente, la situación duró bastante tiempo. Głos ma taki młody w miarę. Tak, tak. Na stówę to ta, co tu łaziła, to szmata. Ona jak czarownica do mnie wyglądała. Ja chcę zobaczyć, jak psy do niej podjeżdżają i ją biorą, nie? Oni się zesrają, nie? Nie podejdę tam. Księdza, po księdza lepiej. A nie ma policji. A serio? Po tego księdza? No. Tak. Jak z tych filmów, No. A pierdolę. I ona, widzisz, jak tu szła w tej scenie. Ona bosu. Widziałeś? To kurwa tam była i ona to... Bosu w kapciach. Gołe stopy. Solo después de mucho tiempo alguien que estaba en el lugar llamó a una ambulancia y finalmente fue trasladada al hospital. Por desgracia, actualmente no tenemos información sobre este incidente. Es posible que estuviera bajo los efectos de alguna droga y también es posible que simplemente se volviera loca, pero siempre cabe la posibilidad de que la causa de lo que le ocurrió fuera otra, algo mucho más siniestro. El siguiente video procede del conocido canal Urbex Hell. Para los que aún no lo conozcan, este canal se dedica a la exploración y no a los fenómenos paranormales, pero gracias a sus expediciones a todo tipo de lugares, el autor del canal consigue de vez en cuando capturar algunas cosas realmente extrañas en sus vídeos. Esta expedición, sin embargo, es un poco diferente, porque para complacer a sus espectadores, decidió volver a un lugar donde había experimentado algunos fenómenos realmente extraños. La última vez, consiguió grabar una misteriosa niebla que, al principio, se movía a su alrededor y luego parecía entrar en su cuerpo. Poco después, sintió ganas de vomitar y abandonó inmediatamente el edificio. Como se puede adivinar, su siguiente visita a este lugar tampoco fue normal y aún podemos decir más. Volver a este lugar resultó ser una muy mala decisión. Incluso mientras comprobaba los distintos pasillos para asegurarse de que estaba solo, ocurrió algo que le recordó rápidamente en qué clase de lugar se encontraba. Podría haber sido una coincidencia, por supuesto, porque el edificio era antiguo, pero no mucho más tarde consiguió grabar algo realmente sorprendente en una de las habitaciones donde instaló las cámaras. Consiguió grabar algo parecido a la misteriosa niebla que pudo captar durante su última visita. Pero lo realmente aterrador fue lo que encontró en la cámara colocada en el sótano. La misteriosa niebla, que hasta ahora era completamente informe, parece adoptar la forma de un hombre durante unos segundos y, al cabo de un rato, simplemente desaparece sin dejar rastro.
Sin embargo, solo se percató de ello tras revisar detenidamente todas las secuencias y un instante antes de la aparición de la figura, en una parte completamente distinta del edificio, ocurrió algo tan terrible que ni siquiera el autor del video supo cómo describirlo. Ocurrió cuando Orvaxhel decidió tomarse un breve descanso tras explorar a fondo el sótano. Those gotta be raccoons. I can hear them up there. De repente, una fuerza misteriosa le tiró al suelo, al tiempo que le hacía perder el conocimiento. Se despertó al cabo de más de 10 minutos, dejó su equipo en el interior y abandonó el edificio lo más rápidamente posible, aturdido, sin saber siquiera lo que acababa de ocurrir. Cabe señal. Arke Orvaxhel es un hombre de unos 2 metros de altura, por lo que fuera debía de ser increíblemente fuerte. Últimamente aparecen en internet cada vez más vídeos que demuestran que los niños pequeños ven y sienten más que los adultos. Y el siguiente video es uno de ellos. Un pequeño niño inocente se sienta en la oscuridad y parece dar la impresión de que está hablando con alguien. A alguien o algo que no podemos ver por la cámara, pero eso no es todo. En un momento dado, lo que sea con lo que el niño está hablando parece atacarlo, ya que el niño rueda sobre su espalda. Y un momento después, el pequeño también parece ser tirado por las piernas, pero puede que solo sean imaginaciones mías. Es mejor que los padres hablen en los comentarios. ¿Es normal este comportamiento en un niño? ¿O hay algo más en el video, algo que no podemos ver? Háganmelo saber en los comentarios. No tengo información ni contexto para el siguiente video. Lo único que puedo decirte es que el autor consiguió grabar una actividad poltergeist realmente fuerte que por alguna razón ocurrió en su casa. No sabemos qué pudo causarlo, pero una cosa es segura, sea lo que hizo el autor del video, no volverá a intentarlo nunca más. Como he dicho, lamentablemente, no tengo ninguna información sobre este caso, pero si alguno de vosotros sabe algo más, que me lo haga saber en los comentarios. El siguiente video es antiguo porque tiene casi 14 años y supuestamente procede de uno de los programas de la televisión inglesa, cuya emisión ya terminó hace mucho tiempo. Pero hay algo en el video que debería encajar bien con nuestro nicho. Eche un vistazo. Gust of wind that blew through the building and the door
snapshot. Jesus Christ. What? Oh my God. What, Emily? Fuck. Are you alright? What's wrong? Are you alright? He just said Did you not see that? no. He just moved. I heard him say something. Yeah. Oh my God. Emily, don't worry. He just said something, that's all. No, I saw it. I saw it. What? Fuck. Are you alright? No, there was a girl in a blue dress walking towards us from that room. Which room? Which room, Emily? That room over there. Maybe you should go. No, she's alright. What's wrong? Are you alright? He just said Did you not see that? no. He just moved. El siguiente video me lo envió Sebastián, pero para entender mejor toda la situación, permítanme que les cuente un poco más sobre él. Las imágenes proceden de una cámara de videovigilancia instalada en una casita de campo situada en medio del bosque, entre dos pequeños pueblos. Y como la situación tuvo lugar en medio del bosque y en plena noche, las imágenes son sencillamente aterradoras. Echa un vistazo. En plena noche, en un bosque oscuro y denso, de repente el silencio se rompe por un grito aterrador. Y lo que es peor, la fuente del mismo parece ser una mujer. Por desgracia, es muy difícil distinguir alguna palabra, pero si tienes alguna idea, házmela saber en los comentarios. Lo que es más importante es que este caso se hizo bastante grande en la zona, tan grande que la policía se involucró, lo que llevó a una búsqueda adecuada para buscar rastros de la misteriosa dueña de la voz del video. Pero como se puede adivinar, a pesar de una búsqueda exhaustiva que duró varios días, no se encontró absolutamente nada sospechoso. Tampoco hubo denuncias de desapariciones o secuestros, ningún coche pasó por la zona durante esas horas y las cámaras de rastreo instaladas en el bosque no captaron nada fuera de lo normal. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en este video? ¿Quién o qué fue la fuente de este grito aterrador? Me encantaría conocer tu opinión al respecto, así que házmela saber en los comentarios. El siguiente video de nuestra lista viene de la mano de Midwest Ghost Hunter. No voy a mentir, desde que descubrí su canal, soy un gran fan porque tanto la forma en que hace sus investigaciones como sus reacciones hacen que lo que le ocurre parezca muy auténtico. Esta vez, Midwest ha estado investigando algunas leyendas locales sobre el antiguo cementerio de Ferguson y allí fue para su siguiente investigación. Una de las historias habla del fantasma de un niño que a veces puede ser visto en el cementerio en mitad de la noche. Así que, tras llegar al lugar, inspeccionar la zona, hacer una breve introducción y contar las leyendas que fue conociendo, se dirigió a la misteriosa tumba del niño. Se sentó junto a ella, preparó su equipo e intentó contactar con el fantasma. Y para ganarse el favor del famoso espíritu del niño, incluso llevó un osito de peluche como regalo. You like it? Here you go. I set it there for you. If you like that teddy bear, could you move it? Could you move its arm? Just
keep in mind that the wind is blowing, and that is what's causing that to move right there. The bow on him. I'll put this K2 meter next to him too. Whoops, I almost knocked him over. You don't have to be shy. I'd just like to be friends with you. Would you like to be friends? I thought I heard something. It was like a whew. En algún momento le pareció oír algo, como una ráfaga de viento. Pero no fue hasta que estaba editando las imágenes cuando se dio cuenta de que no era el viento, sino el primer EVP de esa noche. Lo que parecía viento resultó ser uno muy suave dicho con voz de niño. Sin embargo, en ese mismo momento no se dio cuenta en absoluto. Pero cuando algún tiempo después ya se encontraba en otra parte del cementerio, experimentó algo realmente aterrador. What? Whoa. Dude. Holy shit. What was that? Dude, that was like a whimper. Hello? Who's down there? Dude, there's nobody down there. Oh my god. Holy moly. I gotta go over there. And I don't know if I want to. Dude, like, what is this actual dog? Because that's what it sounded like. It sounded like something running down that tree line. And that whimper too. That sounded like a mutt. I didn't think I was gonna hear that. I thought that was just gonna be another one of those debunkable urban legends. Here, puppy. I'm not here to invade your territory. Listen to me. I'm trying to reason with a dog. It's a freaking dog. Oh my god. Oh, that was a bird. Oh my god. Oh, just stay calm. Just stay calm. Here, doggy. Here, doggy. Or boy, or whoever. And of course, there's nothing over here. I don't know if that is more terrifying or less terrifying. En un momento dado, como si viniera de detrás de los árboles ocultos en la oscuridad, oyó el quejido bien audible del perro, y un instante después escuchó unos pasos misteriosos que parecían no tener origen alguno. Y aunque esta experiencia ya era bastante aterradora, apenas una hora más tarde, a las 3 de la madrugada, mientras volvía a la tumba del niño ocurrió algo. Algo tan aterrador que le hizo romper su investigación. I can't tell because, obviously I'm outside and it isn't necessarily warm out here, but I feel much colder suddenly. Like my hands are cold, my face is cold. Are you around me right now? It's gone. What? It's like it just suddenly got warm again. Like my face feels fine. I feel you moving around. What? Oh my god! That was right back here. That was from behind me. Holy. Do you want me to leave? I suddenly feel really unwelcome here. Haciendo las preguntas mientras estaba sentado en la tumba del niño, una vez más consiguió escuchar el EVP de la voz de un niño inocente. Sin embargo, esta vez sonaba como si se fuera. Whatever the hell that voice was, it literally sounded like a child. Oh my god. I've got chills down my freaking spine right now. Are you still over there? Between these two trees, you can see this strange face-like anomaly peering out. Its height is rather short, much like a young child.
In the photo taken after it, you can see that the face has completely vanished. Primero, el misterioso y clarísimo EVP y, un momento después, un rostro visible en una de las fotos que siempre hace Merwast. Y lo que es mejor, la cara de la foto parece la de un niño pequeño. El siguiente video fue enviado por Max, pero no es el autor. El video procede de un perfil de TikTok que ya ha desaparecido. No tenemos información al respecto, pero lo importante es el miedo casi tangible de los presentes en el video. Proszę, sprawdź to, błagam cię, nie mam rady. Ej, to kurwa! Cicho, cicho, Zadzwoń cicho! po mamę. Proszę, zadzwoń po mamę. Co kurwa? Matka nie... Sprawdź to, błagam cię. Naprawdę się boję, kurwa. Patrz na psa. Ja pierdolę. Chcę zobaczyć. Juko, chodź. Proszę. Idź. Kurwa, zrobić to! Ej, kurwa, pierdolę. Juko. Idź, proszę, Rania. Co to było? Co to było? Nie żartuj sobie, proszę cię, kurwa. Sprawdzałeś wszystkie pokoje? Pierdolę, nie. Pierdolę to, kurwa. No, nie straż mnie. Como he dicho antes, lamentablemente no tenemos información sobre el video en sí. Solo podemos especular que los autores del video experimentaron algo parecido a un poltergeist. Tal vez estaban jugando con una ouija y trajeron algo maligno a la casa. El siguiente video, o más bien vídeos, proceden de Francia. El autor experimentó hace un tiempo cosas difíciles de explicar en su apartamento y desde entonces lo ha estado grabando todo cuidadosamente. Curiosamente, toda la situación comenzó sin ninguna causa. No hubo sesiones de espiritismo, ni ouija, ni nada parecido. Sin embargo, un día se dio cuenta de que sus mascotas empezaron a comportarse de forma extraña, como si algo que no podía ver atrajera constantemente su atención. Poco después, empezaron a oírse golpes o pasos procedentes de distintas habitaciones de la casa. Eran tan reales que a veces estaba seguro de que alguien había entrado a robar. Pero fue al cabo de mucho tiempo cuando empezaron a ocurrir cosas realmente inquietantes. Il se passe encore des choses. Putain. Attends, lui. Encore ce truc qui s'allumait. Putain, j'en ai marre. Y'a quelqu'un ici? Oh putain! Qui est là? Y,
Por supuesto, ha habido muchas más situaciones similares. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Il y a quelqu'un ici? Oh putain. Montrez-vous. Je vous veux pas de mal. Oh putain. Para colmo, fuera lo que fuese, también parecía enfadarse cada vez más. Ok, encore ce fameux tiroir. Si vous me voulez du mal, rouvrez le tiroir s'il vous plaît. Donc vous me voulez du mal. Putain, c'est quoi ça? Ok. Ok, j'arrête. Curiosamente, la actividad que era difícil de explicar por lo general parecía tener lugar a altas horas de la noche, e incluso cuando trató de provocar el espíritu durante el día, nada realmente sucedió. Era como si esa cosa solo estuviera activa durante la noche. Donc voilà, je refais une vidéo parce que il se passe encore des phénomènes, comme vous pouvez le voir. Il y a le tiroir qui s'est ouvert tout seul. Comme vous constatez, je suis tout seul. Il y a juste le chien qui est effrayé en dessous de la table. Sinon, je suis absolument tout seul. Donc, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que vous pouvez me dire ce que... Oh putain, je calme. Je ne vous veux aucun mal. Vache. Ok. El siguiente video procede de uno de los canales indonesios cuyos miembros son conocidos por visitar lugares interesantes en busca de actividad paranormal. Con motivo de este viaje, visitaron una vieja casa abandonada desde hacía mucho tiempo y relacionada con una historia realmente inquietante. Una historia en la que un hijo, tras consumir una gran cantidad de drogas, mató con sus propias manos a su mismísimo padre. Y se dice que es su fantasma el que recorre la casa hasta el día de hoy. Cuando el equipo de cazafantasmas llegó al lugar tras una larga caminata por la selva, decidió contar a los espectadores la historia exacta de este lugar e incluso imitar el crimen que ocurrió hace muchos años. Y lo que sea que vive en el edificio no estaba nada contento al respecto. Una fuerza misteriosa cierra de repente las ventanas e, inmediatamente después, la puerta, encerrándolos en la habitación. Pero, ¿lo hizo un padre asesinado? ¿O tal vez lo hizo su hijo? ¿O tal vez fue algo diferente? Algo aún más demoníaco. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Fin de la primera parte. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los videos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.